El bosque de las voces. Era otoño cuando Paula decidió aventurarse en el bosque de las voces, un lugar que había escuchado mencionar en su pueblo desde que era niña. Se decía que quienes entraban ahí escuchaban sus más profundos miedos susurrados en el viento, y muchos de los que intentaban atravesarlo en la noche no volvían a ser los mismos. La curiosidad de Paula fue más fuerte que el miedo. Había escuchado que en el centro del bosque existía un lago cuyas aguas reflejaban no solo el paisaje, sino también los deseos y arrepentimientos de las personas. Atraída por el misterio, decidió ir sola, a pesar de las advertencias. Tomó su linterna, una mochila con comida, una brújula, y partió al caer la tarde. El sendero hacia el bosque estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. A medida que avanzaba, la noche se fue volviendo más densa, como si la oscuridad la envolviera en un abrazo sofocante. El bosque era denso, y los árboles parecían más altos de lo normal, sus ramas retorcidas formando sombras extrañas que parecían cobrar vida a la luz de la luna. A medio camino, Paula comenzó a escuchar algo. Al principio, pensó que era el viento jugando con las ramas, pero los sonidos tenían un tono peculiar. Se trataba de voces, susurros bajos y continuos que parecían venir de todas direcciones. Desconcertada, apagó su linterna y se detuvo a escuchar. Paula. Paula. Era su nombre. Escucharlo la sobresaltó y giró en todas direcciones tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no vio a nadie. Suspiró, atribuyendo el extraño susurro a su propia mente, y continuó su camino. Después de una media hora, llegó al centro del bosque. Ante ella se extendía el lago, más oscuro de lo que había imaginado, su superficie completamente inmóvil. Paula se acercó, hipnotizada por la quietud, y vio su reflejo en el agua, pero algo en el reflejo no estaba bien. Su rostro, pálido y de ojos apagados, la miraba con una expresión de tristeza. En el reflejo, parecía que sus labios se movían, aunque ella no había dicho nada. «No debiste venir aquí», susurró su reflejo, con una voz helada que no era la suya. Paula retrocedió, asustada. Se giró para alejarse, pero al darse vuelta, el sendero había desaparecido. En su lugar, solo había más árboles, todos torcidos y con sombras que parecían estirarse hacia ella. «No tienes que quedarte sola», le susurró una voz desconocida en su oído. Era como si alguien le hablara desde muy cerca, y sin embargo, no había nadie. Paula comenzó a correr, presa del pánico, sin saber a dónde ir. A medida que avanzaba, las voces se intensificaban, hablándole de sus miedos, de sus errores, de cosas que jamás le había contado a nadie. «¿Recuerdas a tu hermano?», dijo una de las voces, en un tono burlón. «Lo dejaste solo aquella noche en el hospital, él te llamaba, pero no estabas ahí». El recuerdo la golpeó con fuerza. Paula cerró los ojos, tratando de ignorar lo que escuchaba. Sabía que el bosque intentaba manipularla, jugar con sus pensamientos, pero el dolor era insoportable. Recordó aquella noche cuando su hermano, enfermo, le había pedido que se quedara, y ella se había marchado por una emergencia en el trabajo. Al día siguiente, él había fallecido. Las voces continuaban, incesantes, recordándole cada detalle, cada palabra que había dicho y las veces que había querido pedirle perdón. Paula cayó de rodillas, apretando sus manos contra sus oídos, intentando bloquear esos murmullos, pero era inútil. En un instante de desesperación, gritó: «Déjenme en paz». El bosque guardó silencio por un segundo. Entonces, una voz distinta se escuchó, grave y profunda, con un tono autoritario y ominoso. «Te quedarás con nosotros». Paula sintió un frío recorrerle la columna. Miró a su alrededor y vio que las sombras habían tomado forma. Figuras altas y esqueléticas emergían de entre los árboles, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural. Algunas de esas figuras tenían rostros familiares, el de su hermano, el de sus padres, y el de amigos que había perdido en la vida. Todos la miraban con tristeza y resentimiento. Comenzaron a acercarse lentamente, rodeándola en un círculo. Paula intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El suelo parecía aferrarse a ella, como si algo invisible la atrapara.
La desesperación la consumía y con el último aliento intentó pedir ayuda, pero nadie podía escucharla en aquel lugar. Las figuras se acercaron más y ella vio cómo sus propios rasgos parecían desvanecerse, como si el bosque la estuviera absorbiendo. Poco a poco, Paula sintió que su propio cuerpo se desintegraba, fundiéndose con la negrura del bosque, hasta que todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo se dieron cuenta de que Paula no había regresado. Algunos organizaron una búsqueda, pero nadie se atrevió a adentrarse en el bosque de las voces. Con el paso del tiempo, su desaparición se sumó a las muchas otras que ocurrían en aquel lugar maldito. Y cada vez que alguien pasaba cerca del bosque, al caer la noche, juraban escuchar un susurro lejano, como si alguien intentara pedir ayuda desde las sombras. La ruta de los susurros. Cada verano, Miguel, Clara y Adrián viajaban juntos a un lugar diferente. Los tres eran amigos desde la infancia y tenían la tradición de elegir un destino apartado, un lugar solitario donde pudieran explorar sin ser molestados. Aquella vez, decidieron aventurarse en una región montañosa conocida por sus abruptos acantilados y desoladas carreteras. No esperaban encontrar nada particularmente extraño, solo un poco de tranquilidad y naturaleza. El viaje comenzó en una carretera antigua y olvidada, conocida por los locales como la Ruta de los Susurros. Según las historias del lugar, esta carretera era un sitio donde ocurrían sucesos inexplicables. Los viajeros que tomaban la ruta escuchaban voces, sonidos en la distancia y, a veces, experimentaban una sensación de ser observados. La mayoría de los habitantes del área evitaban hablar de ella, y quienes se atrevían a contar algo solo compartían fragmentos. Pero Miguel, Clara y Adrián, amantes de lo paranormal y escépticos a la vez, pensaron que las historias no eran más que mitos rurales para asustar a los visitantes. Era una tarde despejada cuando comenzaron a adentrarse en la carretera. Los árboles parecían amontonarse a los lados, formando un túnel oscuro, a pesar de la claridad del día. Mientras conducían, un extraño silencio llenó el ambiente. No se escuchaban aves, ni el crujir de las ramas bajo los neumáticos, solo el viento entre las hojas, que a ratos susurraba palabras incomprensibles. Clara lo notó primero, pero decidió no decir nada, pensando que era su imaginación. A medida que avanzaban, el sol comenzó a ocultarse tras las montañas y una niebla espesa apareció de la nada, envolviéndolos en un ambiente surrealista. Adrián, quien iba al volante, redujo la velocidad, pero la niebla era tan densa que apenas podía ver un par de metros adelante. De repente, el auto comenzó a fallar, y con un último suspiro, el motor se apagó. Miguel trató de encenderlo nuevamente, pero el coche no respondía. Se miraron en silencio, nerviosos, sin saber qué hacer. Esto no es normal, murmuró Adrián, intentando disimular su preocupación. Tal vez solo se recalentó el motor, dijo Clara, intentando mantenerse positiva. Esperemos un poco y tratemos de encenderlo más tarde. Sin embargo, en su interior, todos sentían algo oscuro y opresivo en el ambiente, como si la niebla los estuviera observando. Decidieron salir del coche para estirar las piernas y despejar sus mentes. Fue entonces cuando oyeron algo, un susurro bajo, apenas audible, que parecía venir de la niebla. ¿Escucharon eso?, preguntó Miguel, mirando hacia el oscuro bosque. Los otros asintieron, en silencio, con el corazón latiendo rápidamente. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en una especie de canto, una voz que parecía llamarlos desde el interior del bosque. Las palabras eran extrañas, como si pertenecieran a un idioma antiguo. Adrián sacó su linterna y apuntó hacia los árboles, pero la niebla era tan densa que no lograba ver nada. Tal vez deberíamos regresar al coche y esperar, sugirió Clara, nerviosa. Sin embargo, justo en ese momento, vieron una figura borrosa entre los árboles. Era una silueta alta, delgada, que parecía mirarlos desde la oscuridad. Miguel dio un paso atrás, sorprendido, mientras el resto contenía la respiración. La figura comenzó a moverse, lenta y pausadamente, acercándose a ellos. ¿Quién anda ahí?, preguntó Adrián, con voz firme,
pero no obtuvo respuesta. La figura desapareció en la niebla, dejándolos en un silencio aterrador. Decidieron regresar al coche, pero, al intentar abrir las puertas, se dieron cuenta de que todas estaban bloqueadas. Era como si el coche se hubiera cerrado solo, atrapándolos afuera. Desesperados, buscaron cobertura en el bosque, pero el susurro continuaba, cada vez más insistente. La voz parecía formar palabras, susurrando frases que ninguno de ellos entendía, pero que de alguna manera les llenaba de terror. Clara comenzó a sentir una presión en el pecho, como si el aire se volviera cada vez más denso y frío. No podía respirar con normalidad y una sensación de miedo irracional la invadió. «Tenemos que salir de aquí», dijo Clara, con la voz entrecortada. «Este lugar está maldito». Mientras intentaban retroceder por el camino, notaron algo perturbador: los árboles a su alrededor parecían haber cambiado. Las ramas se habían torcido en formas imposibles, y los troncos parecían tener caras, como si rostros antiguos y deformados estuvieran atrapados en la madera. Sus expresiones eran de dolor y sufrimiento, y sus ojos lo seguían con una mirada acusadora. Adrián sacó su teléfono para intentar llamar a alguien, pero la pantalla estaba en negro, no tenía señal ni batería, aunque lo había cargado completamente antes de salir. Lo mismo sucedía con los teléfonos de los otros. Sin otra opción, siguieron avanzando, esperando encontrar alguna señal de salida. Pero el camino parecía alargarse, como si estuvieran atrapados en un laberinto interminable. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un claro en medio del bosque. En el centro del claro, había una pequeña fogata apagada, y junto a ella, 3 sillas de madera, perfectamente alineadas. Sobre cada silla, había una fotografía antigua, en blanco y negro. Al acercarse, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las fotos eran de ellos mismos, pero parecían mucho más viejas, como si hubieran sido tomadas décadas atrás. Esto no tiene sentido», susurró Miguel, mirando su propia imagen en la foto. «¿Quién pudo haber puesto esto aquí?». Ninguno tenía una respuesta, pero una sensación de urgencia y horror se apoderó de ellos. Dieron la vuelta, buscando el camino de regreso, pero el claro ya no estaba. En su lugar, había una carretera desierta, y a lo lejos vieron su coche, con las luces encendidas. Aliviados, corrieron hacia el auto y subieron apresuradamente. Esta vez, las puertas estaban abiertas y el motor funcionaba sin problemas. Adrián aceleró, y el coche arrancó, alejándolos de la niebla y del bosque. Sin mirar atrás, continuaron avanzando hasta que la niebla se disolvió y la carretera volvió a tener un aspecto normal. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo donde decidieron detenerse para recuperar el aliento. Entraron a un bar local y se sentaron en silencio, aún en shock por lo que habían experimentado. Sin embargo, cuando miraron hacia la televisión del bar, notaron algo que los dejó helados. El televisor mostraba un noticiero antiguo, de al menos 30 años atrás. En la pantalla, un reportero hablaba de un accidente ocurrido en la ruta de los susurros. 3 jóvenes habían desaparecido en la niebla y nunca se encontraron sus cuerpos. Lo extraño fue que, en la imagen de archivo, aparecían 3 figuras difusas en la niebla que se parecían a ellos. «No puede ser», murmuró Clara, incapaz de apartar la vista de la pantalla. El reportero continuaba narrando la historia, mientras la imagen de los 3 jóvenes se hacía más nítida, revelando detalles familiares en sus rostros, en su ropa, en sus expresiones. En ese momento, el televisor comenzó a fallar, mostrando estática. Y luego, por un instante, los 3 amigos vieron sus propios rostros reflejados en la pantalla, atrapados, como si estuvieran dentro de una fotografía antigua. Aterrorizados, corrieron hacia la salida, pero el pueblo parecía haberse vaciado de personas. Las calles estaban desiertas y el ambiente era inquietante. Los edificios parecían desmoronarse, como si el tiempo los hubiera abandonado. La carretera hacia la salida se extendía interminable ante ellos. Con el miedo apoderándose de sus corazones, subieron al coche y aceleraron, pero la carretera nunca terminaba. El paisaje se repetía una y otra vez, y el susurro regresó, envolviéndolos como si fuera un eco sin fin.
Las leyendas decían que la ruta de los susurros atrapaba a los viajeros en un ciclo eterno, una dimensión donde el tiempo no existía, y donde cada paso que daban solo los acercaba más a la nada. Con el paso de los días, los tres amigos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie volvió a verlos, y su coche fue hallado vacío en el bosque, en medio de la niebla. Las fotografías antiguas, colocadas sobre las sillas en el claro, permanecieron ahí, recordando a quienes las veían que el bosque y la carretera seguían esperando, siempre sedientos de nuevas almas. Gracias por escuchar otra historias más de mi canal de Leyendas Reales. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más videos.